Señor, buenos días. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos para, conforme a tu palabra, ser guiados para tener una vida conforme a tu voluntad. ¿Cómo conocemos tu voluntad? Pues tú la has dejado escrita. ¿Y cómo comprendemos lo que tú escribes y que a veces nos resulta como difícil con tu espíritu? ¿Cómo podemos tener la sabiduría para entender tu sabiduría que es tan alta? Pues tú mismo nos dices que si alguien quiere sabiduría, que te la pide a ti. Es que tenemos una sabiduría humana, sí, pero muy pequeña. ¿Cómo entender las cosas de quien es eterno, perfecto, si nosotros somos pasajeros y muy imperfectos? No podemos, no podemos acoplarnos, encajar en tu perfección porque nuestra imperfección nos lo impide. Y no podemos alcanzar la profundidad porque hasta allá no nos da la vista, pero sí el Espíritu que nos muestra. Por eso hoy, Señor, gracias por darnos tu espíritu para poder comprender el fin, el propósito, la razón y el alcance, los resultados de tu palabra, de tus mandatos, de tus promesas también, porque decimos, y esto es curioso, a veces te decimos, Señor, es difícil cumplir tus mandatos. Uy, hay mandatos que me cuestan. Y las promesas que pareciera que son más fáciles porque es recibir lo que tú mismo nos aseguras, lo que nos quieres dar. Curiosamente, las promesas también a veces nos resultan difíciles de esperarlas, de creerlas y aceptarlas, de depender de las promesas. Si alguna vez hemos dicho, hay mandatos que me cuestan, también podríamos decir, hay promesas que me cuestan, hay promesas que no termino de comprender, hay promesas que me asustan y si tú no las cumples, cosas como esa que tienen que ver con dudar de tu omnipotencia, por ejemplo, de la omnisciencia, porque en tu omnisciencia, que es el conocimiento perfecto de todas las cosas, es saber cuál es el momento oportuno para el cumplimiento de tu promesa y por eso no las cumples en el momento porque tú sabes cuál es el tiempo exacto, cuál es el tiempo favorecedor, perfecto. Pero también dentro de esa omnisciencia recordar algo. Recordar que tú no olvidas. Recordar que tú siempre tienes presente lo que has prometido para nosotros. Por eso, Señor, perdónanos si nos cuesta a veces cumplir tus mandatos y esto nos implica a nosotros seguir muriendo, porque mientras tengamos la vieja naturaleza no puede cumplir con los mandatos, con tus mandatos. Sí con los mandatos del mundo, pero no con tus mandatos, Señor, que van contra la carne, porque los deseos del Espíritu van conforme, o más bien, la orden del Espíritu va conforme, no va conforme a los deseos de la carne. Pero también, Señor, llévanos a ver cómo está nuestra fe, por qué no podemos depender de tus promesas. Y salimos de los mandatos, curiosamente, no porque no podemos cumplir los mandatos, sino porque no podemos creer las promesas. Esto es bien profundo. Y Señor, gracias por mostrármelo. ¿Cuántas veces no hemos cumplido tus mandatos? Porque dentro de tus mandatos está esperar en tus promesas, porque tú nos dices que serás nuestro proveedor, nuestro protector y terminamos proveyéndonos de formas pecaminosas y protegiéndonos hasta por vías ilegítimas. El creer tus promesas es fundamental para poder cumplir mejor tus mandatos. Y por supuesto, cumplir tus mandatos acciona el cumplimiento de tus promesas, porque tú dices que si permanecemos en ti y tu palabra permanece en nosotros, o sea, si cumplimos con tu palabra, lo que pidamos, las promesas, precisamente se concretarán, se realizarán. Hay una relación muy estrecha y es una relación que no es movible, que no es negociable entre el mandato y la promesa. Y sí, por el cumplimiento del mandato hay promesas que se accionan, pero también debemos cuidarnos, Señor, con respecto a nuestro criterio, nuestros pensamientos acerca de las promesas, porque a veces por no terminar de creer en tus promesas, no cumplimos con el mandato.
porque tenemos que hacerlo por nosotros mismos, porque no sé si Dios va a hacer, por ejemplo. Señor, si hoy algo tenemos que hacer es crecer en la obediencia a tus mandatos y en la fe, en la certeza, la convicción de tus promesas. Porque también tus promesas, cuando son creídas y muy bien, gozosamente esperadas, hace que podamos ser derribados, pero no abatidos. Podamos estar aparentemente destruidos, pero no. Porque solo somos golpeados, pero no. No, no, Señor, todavía tenemos vida, todavía nos levantaremos porque el mundo nos golpea, pero tú nos levantas cuando te creemos, Señor. Hoy yo te pido algo, que nos bendigas con tu palabra, llenándonos de ella y llevándonos a otro terreno, a otro ámbito, el de los hijos de Dios, el de los ciudadanos del cielo. Hoy, Señor, por medio de la fe en tu palabra, en tus promesas, también con fe y con gozo viviremos tus mandamientos. Bendecimos este tiempo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí conectados. Y la palabra de hoy, con un título muy, muy alentador. Suena raro, este título nos va a sonar como, esto no suena bien, pero con un título que aparece, podría parecer como loco, extraño o hasta con peligroso, realmente el Señor nos quiere bendecir. El tema se titula Adorar hasta la muerte. ¿Cómo así? Les invito a que vayamos al Evangelio de Juan capítulo 3 y vamos a ver qué significa adorar hasta la muerte. ¿Hasta la muerte de quién? ¿Quién tiene que morir? Porque cuando hay muerte es que alguien perece. Pues en Juan 3, desde el versículo 1, vamos a examinar esto para iniciar desde la necesidad que tenía un hombre llamado Nicodemo de perecer a su vieja naturaleza, que le ponía unos límites, porque por su vieja naturaleza, la de la carne, la pecaminosa, la de Adán, él no podía disfrutar cosas que estaba entendiendo, pero que no le hacían avanzar. Pero claro, él hizo algo muy correcto. ¿Quién le podía responder a esto? Jesucristo. Y dice Juan 3 desde el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie más, y aquí quiero enfatizar, nadie más puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, y ahí vemos la respuesta de Jesús. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Antes de ir a la siguiente inquietud, la pregunta que hizo Nicodemo, vemos que evidentemente este es un hombre con mucha información religiosa, un principal entre los judíos, alguien importante, preponderante, conocedor y que compartía con gente que como él eran importantes, preponderantes, conocedores, influyentes, personas muy capacitadas pero incapaces de entender lo espiritual. Muy formados en el mundo, e incluso formados en el mundo de en cuanto a lo espiritual, pero con una visión muy del mundo todavía, muy en su carne. Y sí, él y los que le rodeaban decían esto, mire, y él y los que lo rodeaban tenían esta conversación, donde decían: sabemos que has venido de Dios como maestro. No lo veían como Mesías, lo veían como alguien muy sabio, como un señor lleno de autoridad porque sabía mucho, pero también alguien que tenía señales. O sea, ellos como que no querían aterrizar en la idea que Dios, que Jesucristo era Dios, porque nadie tiene tu autoridad, nadie tiene tu conocimiento, nadie tiene tu sabiduría y hace señales. O sea, tienes la sabiduría que Dios da, tienes el poder de Dios y como que Dios está contigo, pero todavía no entiendo que eres el Mesías. Qué problema para Nicodemo y para los suyos. Pero ¿por qué no lo podía entender? Porque tenía que morir a su vieja naturaleza, nacer de nuevo, recordando que él ya había nacido biológicamente, físicamente hablando, ¿verdad? Pero había un nacimiento que le faltaba a él y el que le permitiría a él comprender que Jesucristo era Dios.
Por eso es que Nicodemo, esa aseveración de Cristo, esa afirmación completamente real, verdadera, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, a él no le quedaba clara, porque lo estaba viendo con una naturaleza muy limitada. Tan limitada que miren la pregunta de Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, la pregunta se puede determinar por una falta de discernimiento espiritual. Veía las cosas muy material, físicas, lógicas, obvias, pero no podía entender lo invisible. ¿Y Jesucristo qué le dice? Bueno, le sigue aclarando. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que le dijo específicamente, es que no vas a salir del bien de tu madre, porque si entras y sales al bien de tu madre, vas a ser la misma persona. No podemos pretender resultados diferentes si hacemos los mismos procedimientos una y otra vez. De hecho, creo que eso pasa con nosotros cuando vamos a las escrituras y no termino de comprender, no terminamos de comprender, no terminamos de ver lo espiritual y profundo de las escrituras porque siempre lo hacemos con el mismo procedimiento, desde nuestra mente carnal limitada, sin nacer como hijos de Dios con una nueva naturaleza. Y podemos cometer el error que estaba aquí planteando Nicodemo, hacer las cosas física, biológica, naturalmente y no sobrenaturalmente. Es necesario nacer de agua y de espíritu, no de carne y de sangre, no de voluntad de hombre. Hay que nacer de agua arrepintiéndose y siendo limpiado por el Espíritu Santo, dejando atrás lo que es mi vieja naturaleza. Tengo que dejarlo atrás para siempre, no puede haber otra manera. Y por medio del Espíritu, naciendo de nuevo, puedo entrar en el reino de Dios y puedo identificar las cosas del reino de Dios. Entrar en la carne, entrar en la carne al reino de Dios es como ser un ciego en una feria, como que escuchas el ruido, como que sientes los aromas, pero nunca vas a entender, nunca vas a percibir los colores, lo que se ofrece, lo que está allí para que lo disfrutemos. Y podemos estar siendo como ciegos en una feria porque no hemos nacido espiritualmente, o sea, dejando todo lo del mundo. Y esto que tiene que ver con el título, porque el título es adorar hasta la muerte. Bueno, en Romanos 6 se nos dice también esto. En Romanos 6, versículo 11, así también vosotros consideraos muertos, perdón. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muero a mi vieja naturaleza y vivo para Dios. En Cristo Jesús, por supuesto, porque es por Cristo Jesús, en Cristo Jesús, que yo nazco de nuevo y puedo con nuevos ojos, nuevos oídos, nuevo entendimiento, percibir el reino de Dios. No puedo ver el reino de Dios si todavía lo veo con los ojos del mundo. Por eso es que, de hecho, se da este fenómeno triste, este resultado triste del cristianismo sin sentido, aburrido, desabrido, que vive mucho porque lo quieren vivir con la vieja naturaleza. Y con esto no solo se aburren, algo más grave, nunca terminan de disfrutar, porque ni siquiera estoy hablando de no vivir aburrido, es más, me voy al extremo opuesto, a vivir el gozo de lo espiritual. O sea, en este sentido, al nacer de nuevo, tenemos nuevos gustos, gustos adquiridos por el Espíritu para nosotros. Y si hay algo de la vida espiritual, de la vida de Dios que yo no disfruto, es porque en esa área todavía no me he rendido. Si todavía no me deleito en la palabra, no me he rendido al Señor en esa área, porque ¿qué da la palabra a mí? Conocimiento, esperanza, entendimiento, pero mi vieja naturaleza no quiere entender lo de Dios, no se quiere gozar en lo de Dios. Hay unos esquemas ahí que me impiden y yo tengo que rendirme, decir yo no. Y eso lo queda
lo deja establecido. Y eso lo deja establecido Salmos 95, versículo 6. Tengo que morir por medio de la adoración, o como dice el título, adorar hasta la muerte. ¿Hasta la muerte de quién? De mi vieja naturaleza. Dice Salmos 95, versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Adoremos, en su idioma original, en el hebreo antiguo, es shakha, que significa inclinar, a inclinarse, postrar, rendir. Y muy importante, reverencia. Yo rindo reverencia a quien tiene el rango, la superioridad, a quien tiene la autoridad. Y yo rindo reverencia cuando postrado digo, usted tiene razón, yo no. Usted manda, yo no. Por eso, de hecho, es algo muy dado que ante los reyes, en todas las culturas, se inclinaban los súbditos. Se inclinaban los súbditos para decirle, usted tiene la corona, el poder, el cetro, usted determina. Es más, me inclino ante usted porque usted tiene el poder de mi vida, porque sobre mí usted puede decretar muerte. Eso es chajá, eso es rendir, brindar reverencia. Y para eso yo no le puedo brindar reverencia a Dios y a mis pensamientos. Es más, me digo a mí mismo y le digo a Dios, pero eso sí, confesándolo a mí mismo, porque a veces se lo digo a Dios, pero no me lo digo a mí mismo. Ya yo no puedo más. Usted tiene razón, me humillo y ya es más. Quiero que esta naturaleza que tiene estos pensamientos ya perezca. Y en cada tiempo de adoración, yo le estoy diciendo, Señor, tengo que morir. Tiene que morir mi vieja naturaleza, porque bien lo dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y esto es algo consciente que como cristiano yo debo recordar. Recordar creyendo que es así. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque aquí está lo curioso, no es que he muerto, es que ya no vivo yo al mando de mi vida, sino Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, y por eso retomo la lectura, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ahí está la parte maravillosa. ¿Por qué yo le doy el mando al Señor? Porque Él me amó en la cruz y en la cruz se entregó a sí mismo por mí. Y Él murió para darme nueva vida. O sea, Cristo, repito, murió para darme nueva vida. Alguien tiene que morir y por eso Cristo dijo de la semilla eso. La semilla se echa a la tierra y muere. Para que haya un árbol, una semilla tiene que morir. Es más, vea todos los árboles en el camino o todas las matitas o vaya al jardín y asómese. ¿Qué es un bosque? Un conjunto de semillas que murieron para que hubiera árboles. ¿Qué somos los cristianos? El resultado de un Cristo que murió para que creciera su iglesia. ¿Y qué será la eternidad con millones y millones de salvos? El resultado de un Cristo que como semilla murió para que en todos los que esa semilla de la palabra de Dios, porque la fe es por creer, la palabra de Dios germinó y la muerte, creímos en la muerte de Cristo y como creemos en la muerte de Cristo, Él nos hace nacer de nuevo, pero para vida eterna. Pero con eso tiene que morir nuestra vieja naturaleza. Y saben, aquí hay algo que yo quiero que también sea un gran aliento. Les hablaba del cristiano aburrido, el cristiano cansado. Y también el cristiano que está alrededor, al lado de personas que no gozan de su cristianismo. ¿Pero qué? A veces le dice a esa gente feliz de la vida, ahí escuchando las cosas que no tienen que escuchar, embriagándose, viviendo vanidades, haciendo sus maldades y están muertos de la risa. Y nosotros no estamos disfrutando lo nuestro. ¿Por qué muchos con lo imperfecto, lo tóxico, se están alegrando y nosotros con lo perfecto y lo completamente reconstituyente, sano,
que no tiene nada ni venenoso ni tóxico, no disfrutamos, porque no estamos paladeando con una nueva naturaleza. ¿Y cómo yo disfruto la vida espiritual? Entregándome. Y la adoración es no solamente el tiempo donde yo le canto y clamo al Señor, muera en mí esta vieja naturaleza, sino cuando me deleito siendo cada día más diestro en el precioso acto de vivir conforme a la voluntad de Dios con gozo. No cumplir las leyes del Señor con la vieja naturaleza. Es diciendo, Señor, yo sé que tengo que cumplir tus mandamientos. Yo sé que es bueno para mí. Yo sé que es bueno lo que necesita mi familia, lo que necesita mi sociedad, que ya yo deje el pecado. Pero para eso es justo y para no ser actores que estamos interpretando el papel de buenos, pero somos malos de corazón, que muera yo, muera el que le gusta pecar, el que le gusta mentir. Que yo no diga la verdad y en el corazón dice, pero a mí con lo que me gusta la mentira. Que no me vaya a dormir temprano cuando yo digo lo que yo quería era trasmonocharme y embriagarme. Y para que esto ocurra, para que no vivamos la vida del actor interpretando un personaje nada más, sino de la persona que es, debo llevar a la muerte a mi vieja naturaleza. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, dice Efesios 4. Tengo que despojarme esa vieja naturaleza y decirle, Señor, ya yo no quiero más. ¿Cómo yo me despojo? Quitándomela. Cada vez que voy a orar, Señor, quiero quitarme esta vieja naturaleza. No puedo vivir con esta vieja naturaleza y sobre todo, porque puede ser que todavía no me gusta la idea de quitarme esta vieja naturaleza. Recordar que Cristo se entregó a sí mismo por mí y Él que murió por mí no le gusta verme con esa vieja naturaleza, vistiéndome con esa vieja naturaleza, diciendo, Señor, lo hago sobre todo porque tú me amas y ese amor me dio salvación y yo quiero, Señor, alegrarte a ti. Y la adoración es el acto del extremo, puro amor a quien nos amó primero. Y por amor me vuelvo nueva criatura. Te amo tanto y ese amor no solo me lleva a mí a sacrificar, sino a disfrutar eso. Porque el sacrificio con amor se vuelve deleite. Así como la madre que sacrifica su sueño por la atención de su bebé y no le duele porque se vuelve deleite viendo a su criatura dormir, descansar, escuchándola respirar. Que esto nos quede claro. El amor, o mejor dicho, el esfuerzo, el sacrificio con amor se vuelve deleite. Y me deleito en morir para que mi Cristo Salvador viva en mí. Y ahí es cuando, en cuanto a la vieja manera de vivir, a la pasada manera de vivir, me despojo del viejo hombre con gusto. Y ya no quiero estar viciado conforme a los deseos engañosos. Me renuevo en el espíritu, me renuevo en mi mente y me visto de la naturaleza de quien me salvó. Así como los niños se visten de sus héroes, yo me visto de Cristo, que es mi héroe, porque me ama. Y ahí es la adoración, es fundamental. La adoración es ese tiempo para disfrutar a Dios amándolo. Y yo amo y por amar obedezco. Si me amas, obedece mi mandamiento, decía Cristo. Amemos al Señor cada vez que lo adoremos. Y amemos y digámosle, Señor, enséñame a amar lo que tú quieres que yo ame. Llévame a ser una persona que te ame tanto, que quiera imitarte en todo, que quiera ser como tú. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta palabra hoy. Adorar es amarte totalmente, postrarme, rendirme, hacerte reverencia, decir, ya no yo, sino tú. Es entregar las armas de nuestro entendimiento para tomar las tuyas. Despojarnos de nuestra vieja naturaleza para vestirnos con la tuya, con tu nueva naturaleza en nosotros. Tu eterna naturaleza la pones nueva en nosotros. Es adquirir tus gustos, que ya no me deleite en lo pasado. Es más, el mundo se deleita en el mal, yo me deleito en el bien. El mundo puede estar deleitándose en los pecados, yo me deleito en la santidad.
Y esto es reverenciándote, entregándome hasta la muerte, diciendo, Señor, donde me cuesta deleitarme en ti, quiero que muera esa parte de mí para con gozo disfrutar este vínculo perfecto de amor contigo siempre. Morir en la adoración para disfrutar desde ya el reino de los cielos y la eternidad. Disfrutarte a ti debe ser nuestra tarea hoy y sostenerla para siempre. Bendecimos esta mañana en nombre tuyo, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.